Gloria al Señor. ¿Están contentos? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, Eliel, y gracias a su familia también que nos acompaña. Es un privilegio estar trabajando en esta visión, en este proyecto Nehemías, desde el año 2016, y creo que la visión está teniendo éxito, está teniendo resultados, porque estamos usando la figura de Nehemías. Nehemías dejó el reino para ir a servir a su pueblo, pero Nehemías es también figura de Jesús. Jesús dejó su trono de gloria y vino a servir a la humanidad. Y el propósito principal es reconciliar a la iglesia de Chiapas, a la iglesia de México, en dos agendas muy importantes, que es la agenda espiritual, la agenda de salvación, y la agenda social. Servicio. Ustedes recuerdan en la Biblia Marta y María, María en la adoración, Marta en el servicio. Nehemías y Esdras, Nehemías como un reformador, pero Esdras como el sacerdote, trabajando juntos. En los Estados Unidos, el reverendo Martin Luther King, que también fue un hombre luchador de los derechos, pero un Billy Graham, que fue predicador de medios de comunicación el más grande que ha habido en estos tiempos, llenaba estadios, y de hecho le van a hacer un homenaje próximamente en la Ciudad de México, y uno de los grandes predicadores. Y el reverendo Samuel Rodríguez, que yo me honro en ser parte de este movimiento de la Asociación Nacional de Líderes Cristianos Hispanos. Yo soy representante en Chiapas de NHCLC, y el reverendo Rodríguez, cuando lo entrevistaron, él dijo: nuestra misión es unificar la agenda espiritual y la agenda social. Ya desde el año 2007 nosotros traíamos la misma visión. Entonces unificamos lo que estábamos haciendo en Chiapas con el y se convirtió en una bomba. Estamos trabajando en una visión de impacto. Quiero decirles que lo que está sucediendo en Chiapas, por muy pequeño que usted lo vea, porque a veces uno se acostumbra a saber de que hay un crecimiento en nuestro estado, por muy pequeño que se vea, está generando un impacto a nivel república. Estamos trabajando de la mano también con el pastor Benjamín Lomelí, el presidente fundador del Día Nacional de Oración por México, un pastor impresionante. Ellos hacen un evento en el Zócalo cada mes de noviembre y convocan a 40,000, 50,000, 100,000 personas cada año. Y están trabajando, están creciendo, y me ofreció su apoyo. Estamos uniendo esfuerzos. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Como un preámbulo antes de entrar a la conferencia, no estamos aquí promocionando ministerios, no estamos aquí haciendo una promoción porque no hay nada que hacer, porque alguien por ahí me decía en una ocasión: ustedes tienen el ministerio de los eventos. Si yo tuviera el ministerio de los eventos, a lo mejor traigo a Luis Miguel y lleno un estadio. No, no es así. El propósito principal de todo esto que estamos haciendo es edificar a la iglesia. Estamos edificando a la iglesia, como lo dice Efesios capítulo 5 y verso 11. Quiero darle lectura, aunque muchos ya lo saben de memoria, pero quisiera darle lectura a este pasaje. Efesios capítulo 5 y verso 11. Perdón, Efesios 4. Efesios 4 y verso 11 dice: en el nombre de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la visión por la que estamos trabajando: perfeccionar a los santos. Obviamente, ¿quién es el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Es el Señor. Pero ahora el trabajo es nosotros trabajar unidos. Y me siento muy honrado de los diferentes ministros que hoy nos acompañan. Está el profeta Ulises Grajales, gran amigo de muchos años, y él con el ministerio profético nos está ayudando. Está el pastor Donato, un gran amigo a quien admiro y aprecio, que Dios ha hecho cosas grandes en su vida. Hay pastores aquí también: el pastor Luis Gordillo, el pastor de San Cristóbal. Es de Hidalgo. De Hidalgo. Pastor, bienvenido, con su esposa también. Es una asociada de empresa. Una hermana. No estoy usando don profético, quiero aclarar. Es una broma. Son amigos. Está aquí una profeta también, el pastor Miguel Serrano.
Y todos tenemos que entender algo. Dios necesita, y esta palabra casi no la usamos, pero sí Dios necesita que nosotros estemos unidos como su cuerpo para Él poder impactar nuestra nación. Por eso el Señor oró: Señor, que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Es necesaria la unidad, y si el Señor le preguntáramos en este tiempo, si nos trasladáramos al tiempo de la iglesia primitiva, o al tiempo que Jesús le predicó a los apóstoles durante 40 días después de la resurrección, y le preguntáramos: Señor, ¿cuál sería uno de los mayores consejos que podrías darnos, o de las mayores encomiendas? Y seguramente el Señor diría lo mismo que ustedes pueden leer en San Juan 17. La última oración que yo hice es que todos fueran uno. El lamento en Jerusalén fue porque no se unieron. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Entonces, ¿quieres desagradar a Dios? Puedes hacer dos cosas: ser un incrédulo, no creer en lo que Dios está diciendo, y número dos, resistirte a la unidad. Esas son dos cositas que a Dios no le van a gustar. Pero quieres agradarlo, sea un hombre de fe, sea un hombre espiritual, y busca y procura la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad dándole la gloria y la honra siempre hay. Porque quiero decirles algo, y lo digo con mucho criterio: si la unidad se condiciona a la opinión de un hombre y no lo que digan las Escrituras, entonces yo voy a decirles una premisa que dijo Martín Lutero: más vale estar divididos por la verdad que unidos por el error. Si alguien me quiere condicionar la unidad usando conceptos humanos y lo que no está escrito en la palabra, yo le voy a decir: la única manera de unirnos es a través de Cristo, es a través de su palabra. Somos cristocéntricos y somos bibliocéntricos. Amén. ¿Están de acuerdo? Entonces creo que estamos cumpliendo con esa misión, pero hace falta mucho más. Tenemos que seguir involucrados pastoral, al cuerpo profético. Y quiero decir algo muy importante: a veces pensamos que el ministerio es solamente el que ocupa un lugar en un púlpito, pero también un abogado, un médico, o un hombre, un asesor, puede ser un ministro de Dios, porque lo que importa en este tiempo es ser luz donde hay oscuridad. Entonces es tiempo de involucrar a los laicos, es tiempo de involucrar a los empresarios, es tiempo de involucrar a las mujeres, para que logremos ese gran avivamiento en Chiapas. Bueno, creo que es tiempo de entrar rápidamente a la primera conferencia del tema preparados para la guerra. ¿Cuántos creen que tenemos que estar como iglesia preparados para la guerra? Alguien me envió un mensaje y haciendo la publicidad de esta actividad, les envié preparados para la guerra, y me dice preparados para la paz. Le digo: si tú quieres hacer paz con el enemigo, allá tú, pero yo vine a hacer guerra para ganar almas para Cristo. ¿Amén? Entonces traté de venir como soldado para que se entienda que estamos aquí guerreando. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. La conferencia que voy a compartir, voy a ser rápido, se llama Mapeo Espiritual. ¿Han escuchado esta palabrita, mapeo espiritual? Algunos han estudiado, pero es importante entender que en la Biblia, aunque no dice acerca de hacer un mapeo, podemos entender que las encomiendas del Señor siempre fueron claras, y que se está haciendo alusión a un mapeo, a hacer un estudio de la zona, una cartografía, para poder generar un impacto. Hace muchos años escuché a un predicador y coincido con él, Josué Irión. No sé si han escuchado de él. Josué Irión, un predicador que viajó a la India y a muchas naciones. Y él decía: cualquier país, cualquier nación, antes de ir a la guerra, primero estudia a su enemigo. Amén. Y en el boxeo, en una ocasión entrevistaron a Mayweather. Mayweather, el campeón, ¿verdad? Nadie pudo con él. Y Mayweather le preguntaron cuál era una de sus estrategias, y él dijo: siempre estudio a mis oponentes, siempre estudio su punto débil. Si es muy fuerte, es más fuerte que yo, evito tener mucho contacto con él. Si es un peleador muy ágil, trato de ser más ágil yo. O sea, siempre estudio a mi oponente, nunca me confío a mis capacidades, sino que trato de saber cuáles son las debilidades de ese oponente, y yo lo voy a atacar por ahí. Ahora, si estamos en una guerra,
No crea usted que solamente la iglesia está estudiando al enemigo. No solamente nosotros estamos haciendo un mapeo espiritual, también el enemigo envía espíritus, envía a su gente, envía a sus mensajeros, una investigación, un estudio, a ver qué están haciendo los cristianos, a ver qué están haciendo los apóstoles, a ver qué están haciendo los profetas. ¿Están orando? Si no están orando, entonces creo que son presa fácil, porque el Señor Jesús dijo: orad para que no caigáis en tentación. Pero una iglesia que no ora está en problemas, y eso es un peligro. Si la iglesia no está orando, si en tu iglesia no hay ministerio de intercesión, cuidado, porque estás al descubierto. Hermanos, yo quiero compartirles: las convocatorias más grandes que hemos hecho nunca fueron por la radio, nunca fueron, agradezco a Dios por los medios de comunicación, pero nunca un evento de los más gloriosos que tuvimos en los años anteriores se debió a la convocatoria de una radio. Nunca, ni la televisión, ni las llamadas. Había un ministerio de intercesión orando. Cuando llenamos el estadio en 2009, levantamos un ejército de intercesión. Cada iglesia tenía un ministerio de intercesión y estaban orando. Y la oración, no crea usted que era una oración vaga: Señor, bendice el evento, Padre, bendice a Marco Tulio, que le vaya bien en su proyecto. No, estábamos orando específicamente por cada cosa. Vamos a orar por esto, por esto y por esto, y todos unánimes, en un acuerdo, y entonces va a haber un impacto. Porque si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en lo que pidieren, les será hecho en el nombre de Jesús. Entonces yo quiero animar a las iglesias de Chiapas. Dios quiere levantar un avivamiento y una reforma, pero sin oración no habrá avivamiento. Ahora, ¿qué trae la oración? La oración es cuando entendemos que en nuestras fuerzas no vamos a poder. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No vayáis sin antes ser investidos del poder de lo alto. Pero la iglesia, a veces hemos confiado en estrategias, estamos confiando, queremos copiar modelos. El apóstol de Colombia, Dios lo usó de esta manera, voy a copiar su modelo. Y en una ocasión entrevistaron al pastor David Yomicho. ¿Han escuchado de David Yomicho, el pastor de la iglesia más grande del mundo? Hay libros muy buenos, los recomiendo: La Cuarta Dimensión, Más que Números, y otros libros muy buenos. Cuenta que llegó un equipo de hermanos y entonces querían que los discipulara el pastor Cho. Entonces le digo: ¿qué está haciendo usted, pastor? Bueno, yo estoy orando, estamos ayunando, estamos guerreando, estamos predicando. Y estos discípulos tomaron el modelo exacto del pastor Cho y empezaron a trabajar igual que el pastor Cho. Lo más asombroso es que fracasaron y llegaron con el pastor: pastor, hemos fracasado, hicimos todo lo que usted hacía, oramos, ayunamos, leímos la Biblia, predicamos en las calles y no funcionó. Y entonces el pastor Cho se empieza a reír y les dice: me alegra que eso haya pasado. ¿Cómo se va a alegrar, pastor? Claro, me alegra, porque si les hubiera funcionado, ustedes estarían haciendo algo que Dios no les mandó. Y hoy tenemos una iglesia que está haciendo cosas que Dios no les mandó hacer, porque están confiando en la estrategia, el modelo de otra congregación, y quieren tener éxito, pero no se meten en intimidad a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres para Chiapas? La estrategia de Colombia no va a funcionar en Chiapas, porque Dios tiene un plan para Chiapas. Así te puedes ir a la iglesia más grande, te unjan, te pongan las manos, Dios te va a bendecir, pero no va a funcionar, porque para que funcione tienes que meterte en intimidad con Dios. Y entonces, al momento de hacer un mapeo, tenemos que entender que no podemos ir si no somos enviados. Ahora, yo no estoy hablando solamente que te envíe un apóstol, un profeta, sino que te envíe Dios. Vayamos rápidamente a lo que dice Números capítulo 13, y estamos hablando acerca de mapeo espiritual. Números está entre Génesis y Apocalipsis. Números capítulo 13, misión de los 12 espías. Mire, usa la palabra espías. ¿Qué es un espía? Un espía es el que llega a inspeccionar, a investigar, a indagar. Entonces, si vamos a hacer mapeo, tenemos que entender que tenemos que llegar. Es tiempo de mandar a callar y silenciar
y dejar sordos a los demonios que no escuchen lo que la iglesia está haciendo. Cuando usted esté orando en el secreto, porque hay un momento de orar en el secreto, mando en el nombre de Jesús a los demonios que no escuchen lo que yo estoy hablando. Y si siente que hay mucha opresión, póngase a hablar en lenguas y el diablo no va a entender lo que usted está hablando. Porque usted habla en lenguas, su espíritu y su alma están entendiendo, pero el diablo no entiende y lo confundimos. Pero tenemos que tener comunicación con Dios y Él va a dar palabras específicas. Miren lo que dice Números 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, vienen una cantidad de nombres, no voy a mencionar a los 10, porque esos 10 fueron incrédulos. Solo sabemos que Josué y Caleb eran los más obedientes. No voy a mencionar a los 10, voy a pasarme rápidamente al 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Verso 18, es muy importante. Y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. El verso 18 es clave. Claramente dice: y observad la tierra como es. Observadla. Y el pueblo que habita en ella, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Estos son los preparativos para la conquista. El Señor a través de Moisés está enviando a 10 espías, a 2 espías. La Biblia no le da mucho hincapié o no resalta mucho a los otros 10 incrédulos. Pero Josué y Caleb, que fueron los valientes, que fueron los que creyeron y dijeron: tomaremos esta tierra, lo seguimos leyendo en otros pasajes. ¿Qué quiero decir con esto? En el avivamiento Dios llama a muchas iglesias, pero van a quedar algunos fuera. Los que no crean en que estamos viviendo un tiempo de gloria, un tiempo de reforma, muchos se van a quedar rezagados. Pero no sé cuántos quieren ser de un espíritu diferente, como Josué y Caleb. Amén. Dice: y Josué y Caleb fueron hallados de un espíritu diferente. ¿Qué hace que seamos de un espíritu diferente? Nuestra manera de pensar y nuestra actitud. Nuestra manera de pensar tiene mucho que ver en la conquista. Si la gente piensa con argumentos humanos, si siempre va a creer que es imposible, poco va a poder hacer el Señor. Porque el Señor demanda una iglesia de fe, una iglesia que le crea a Dios. Por eso la Biblia habla de una renovación. Y predicábamos de eso el viernes pasado. La guerra espiritual tiene 3 campos: en los cielos, en la tierra y en la mente del creyente. Y yo hablaba acerca de que hay una guerra espiritual a través de pensamientos. El enemigo no solamente ataca con demonios, ataca con ideas, ataca con pensamientos, ataca con conceptos. Hay una guerra de cosmovisiones, hay una guerra de pensamientos, hay una guerra de culturas. Entonces, volviendo al pasaje, Moisés envía a estos 2 espías. No me voy a centrar mucho en el trabajo personal de cada uno de ellos, pero me gusta lo que dice el verso 18: observad la tierra, mirad quiénes la habitan, si son fuertes o son débiles, las casas cómo son, si son fortificadas o están al descuido. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, antes de enviar a su ejército a conquistar Canaán, los envió a observar la tierra, a hacer un análisis. Si traemos este pasaje para este tiempo, Dios no te va a enviar a conquistar una nación sin que tú hagas un mapeo espiritual. Porque si tú vas sin hacer un mapeo espiritual y tú llegas confiando en tus fuerzas, confiando en tus estrategias, te vas a hallar con una barrera que te va a sorprender. Y cuando llegues a un lugar y no sabes nada de esa tierra, simplemente vas a fracasar en la misión.
yo no voy a fracasar. Yo soy un soldado y voy a conquistar en el nombre de Jesús. Conocer el territorio a conquistar y los enemigos a vencer. Yo tengo que conocer el territorio. Tengo que conocer mis oponentes, mis enemigos. Ahora, ¿cómo hacemos un mapeo espiritual en Chiapas? Hay muchas formas de hacerlo. A lo mejor alguien se va a remontar a la historia prehispánica, a la historia de los mayas, a la historia de los aztecas, y van a encontrar es que en México se hacían sacrificios humanos. Claro, ellos no conocían del Señor, y ellos entregaron la tierra mexicana para la adoración de falsos dioses. Pero más allá de hacer un mapeo de hace 500 o 1000 años, tenemos que trasladarnos también a este tiempo. ¿Y cuáles son los espíritus que siguen imperando, que siguen dominando ciertas áreas de la sociedad? Y vamos a encontrar, de hecho, hicimos un mapeo hace algunos años acerca de Tuxtla. ¿Sabe usted por qué llaman a Tuxtla? Tuxtla viene de la palabra Tuxtlán, que significa tierra de conejos. Algunos pensarán, ¿y por qué conejos? A lo mejor hacen mucho ejercicio y van a mostrarle el conejo a alguien, ¿no? No. O a lo mejor tienen dientes grandes, no. Los aztecas llamaron a la gente que habitaba en Tuxtlán, de Tuxtla Gutiérrez, porque ellos compararon la actitud y la manera de pensar de las personas de ese tiempo a los conejos. El conejo es un animal que se puede domar, que se puede dominar y que además es servicial. Entonces, cuando vinieron los aztecas, la gente de Tuxtlan le dijeron, ¿le podemos servir? O sea, ni se opusieron a la conquista, dijeron, estamos a sus órdenes, le volvemos sus zapatos. Eso pasó cientos de años atrás. Veamos el tema, me voy a remontar ahora a este tiempo, pero no quiero tocar tanto el tema político, pero hablemos un poquito de la política. ¿Qué ha pasado en los últimos años en Chiapas y en Tuxtla Gutiérrez en especial? Han gobernado gente impía, gente mentirosa, gente que ha engañado. Pero lo más triste es que la gente no muestra ninguna oposición. Ya sabes quién va a ganar, fulano de tal, porque es el elegido del hombre que domina la política en el país o en el estado, y entonces como él es el ungido, él va a ser. Voy a oponerme a eso, voy a oponerme a la corrupción y voy a levantar mi voz. No, dicen, él va a hacer. Es más, lo voy a ir a saludar y me voy a poner a las órdenes. Y eso habla de que el espíritu, los espíritus territoriales, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad de los aires, ha promovido una cultura de ser agachados, una cultura mediocre. Lo voy a decir en esas palabras, parece una palabra grosera, pero la mediocridad es hacer las cosas a medias y el pensar que no podemos, que otros pueden, pero yo no puedo. Y entonces tenemos una mentalidad en nuestra sociedad de conformismo. ¿Para qué nos vamos a esforzar en algo de calidad? ¿Para qué? Hace muchos años, hermanos, a mí me tocó hacer eventos. Si la bocina empezaba a hacer ruido que no funcionaba, el Señor reprenda al diablo en esta hora. ¿Qué culpa tenía el diablo? Era culpa de que no se había rentado un buen equipo. Y entonces empezamos nosotros a hacer eventos y cambiar la mentalidad. Y alguien me decía, oye, vas a pagar 200,000 pesos por un sonido. Y yo le decía, ¿por qué no? Si cuando viene un cantante de banda le ponen un sonido mucho más caro y los impíos están glorificando a Dios, glorificando al enemigo con su música. No, ellos no glorifican a Dios, perdón. Ellos están allí con su música, con el alcohol y pagando esa cantidad. Y nosotros que glorificamos a Dios, le ponemos al Señor un sonido de 3,000 pesos. Y fue caro. Y hay que juntar las ofrendas para que se pague ese sonido. Imagínense. Y entonces comenzamos a batallar, hermanos. En los años de inicio ministerial, batallé mucho con esa mentalidad. Entonces, pareciera una paradoja, y esto lo predica el doctor Harold Caballeros de Guatemala. Él dice, a mí me rompió la cabeza, decía el doctor Harold, el saber que Guatemala es el país más evangelizado de la tierra y uno de los países más pobres. ¿Cómo?
Si evangelio es prosperidad, es bendición, ¿cómo puede ser que una iglesia no aprenda a prosperar? Y él se encontró que habían barreras, que habían paradigmas en la mente de la gente. Entonces el doctor Harold dice que se propuso como pastor, como ministro, me propuso una sola cosa. Habían predicadores que hablaban del advenimiento de Dios, de mantos proféticos, mantos apostólicos, de crecimiento. Yo me propuse una sola cosa: edificar al creyente, dice el doctor Harold. Y yo pude haber predicado, dice él, acerca de mantos, es importante. Yo pude haber predicado acerca del advenimiento del Señor. Pero lo más importante en Guatemala y lo más urgente era edificar al creyente. Porque la gente tenía cosas muy lamentables. Por ejemplo, la Iglesia Bautista hizo un estudio en Guatemala, en uno de los países del mayor crecimiento evangélico, y encontraron que el cristiano de la comunidad de Guatemala, de las comunidades, saliendo de la iglesia, si había un enfermo, se iban a consultar al chamán. Esto está documentado. Encontraron que muchos de los jóvenes de la iglesia estaban con problemas de fornicación. La mayoría, el factor común denominador de la iglesia, de los jóvenes en Latinoamérica, ha sido que muchos jóvenes están viviendo en fornicación. Están ministrando, están diciendo: vamos a tomar Guatemala, México para Cristo, vamos a tomar la cabeza del diablo. Y luego le entrevistan cómo está su vida personal y dice: estoy batallando con la fornicación. Aquellos que dicen: vamos a tomar naciones, tienen un enemigo que los abofetea en la intimidad. Eso es grave. Y el doctor Harold entendió que la única manera de poder conquistar una nación es culturizando la nación, cambiando la mentalidad. Y menciono al doctor Harold con todas sus palabras, porque alguien a lo mejor me diga: oye, usted vino a predicar de Harold Caballeros. No. Tenemos que aprender y entender que hay hombres que Dios levantó en otras naciones, pero Dios también nos va a levantar a nosotros. Pero no podemos ignorar lo que Dios ha hecho en las naciones, como Carlos Anacombia, Mariano Vizcaché de Almoloca, Guatemala, en Estados Unidos, grandes hombres de Dios. Tenemos que entender que Dios va a hacer algo en México, pero hay cosas que no han funcionado y tenemos que tener el cuidado de no cometer los mismos errores de otros países. ¿Qué pasó en el avivamiento de las naciones europeas? No supieron mantener el avivamiento. El avivamiento de Gales, el avivamiento de Inglaterra, incluso en Alemania. Ahora cuentan que en algunos lugares de Inglaterra, donde habían los templos más grandes, ahora hay cantinas. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? No hubo una transición. No supieron preparar a la siguiente generación. No supieron culturizar a la iglesia. Yo encontré en la Biblia, cuando Jesús le dice al apóstol Pedro: si me amas, apacienta mis ovejas. Y muchos imaginan a Pedro alimentando a la oveja, dándole comida. Apacentar es darle comida a la oveja, me decía alguien. Pero si usted busca la palabra apacentar en la Real Academia, significa culturizar, significa educar. Es decir, la iglesia, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, estamos aquí para la edificación de la iglesia, para la perfección de los santos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra. Ahora, hablar de mapeo espiritual ni siquiera es un tema que se habla en las iglesias. Ni siquiera se habla de eso. A ver, ¿qué doctrina trae usted, hermano Marco Tulio? ¿Qué es eso del mapeo espiritual y en qué parte de la Biblia lo dice? Y nadie sabe. Y hay gente que hasta se molesta. Hermano, usted viene a hablar de guerra espiritual, usted está hablando mucho del diablo, me dice. Mejor predique a Cristo. Y le digo: hermano, pero si yo no estoy hablando del diablo, yo estoy predicando a Jesús. Estoy hablando de conquistar territorios, pero vamos a encontrar un enemigo. Hay un enemigo que tiene, yo lo he llamado un enemigo fugitivo, porque ya está vencido, ya está sentenciado, nada más que todavía no está en la cárcel. El enemigo anda suelto, como león rugiente buscando a quien devorar. Si no fuera así, no existiría. Un homicidio en una escuela allá en Estados Unidos, un joven que empezó a matar a personas de raza negra. ¿Usted cree que esa gente está en sus 5 sentidos? ¿O cree que hay demonios que están operando en esas personas? Hay personas endemoniadas que andan en la calle. A mí me ha tocado andar en la calle y hay gente que me mira feo.
No sé si les ha pasado. Usted va a una plaza, a un lugar y hay gente que lo ve feo. Y yo discierno, digo, esta gente trae malos espíritus. En una ocasión yo venía, esto fue en Tapachula, lo comento como testimonio. Pero al diablo lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Yo venía en una plaza comercial en Tapachula y vengo caminando. Pero viene un hombre y donde va caminando la gente le va abriendo el paso. Y como yo soy un poco, no sé, un poco de carácter, digo, ¿quién es este tipo que le están abriendo paso? Yo vengo caminando, pero toda la gente le está abriendo paso. Es un hombre de cabello largo, con unas botas, con un pantalón negro y un equipo de personas. Y toda la gente literalmente le está abriendo paso. Entonces yo voy caminando, pero entendí que esto era algo espiritual. Yo dije, en el nombre de Jesús voy a caminar enfrente de este hombre. Cuando yo dije eso y empiezo a caminar, el hombre se hizo a un lado. Todos los equipos se hicieron a un lado y yo pasé. Y cuando volteé a ver, hubo una fuerza demoníaca que acompañaba a ese hombre. Y después investigué y dije, ¿quién es ese hombre? Era el líder de la banda Mago de Oz, un grupo satánico, de rock satánico. Pero ¿sabes? Cuando nos encontramos no pudo resistir de lo que nosotros traemos, de la unción de Jesús. Y el hombre se hizo a un lado. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Con esto quiero aterrizar. Hacer un mapeo no es importante, es importantísimo. Porque si usted va a ir a evangelizar y no sabe ni siquiera a dónde va, cuidado. Los movimientos misioneros, siempre que envían un misionero, primero hacen una cartografía, primero hacen un mapeo. A ver, van a ir a la India, ¿qué se van a encontrar en la India? A ver, si van a ir a Cuba, ¿qué se van a encontrar en Cuba? La santería. A ver, pero en México también hay cosas muy fuertes. Hermanos, si desconocemos acerca de la guerra espiritual, desconocemos acerca del mapeo espiritual y desconocemos que Dios, antes de enviar a un ejército a conquistar, lo envía a reconocer la tierra, estamos en problemas. Tenemos que hacer un mapeo no solamente de Tuxtla, de Chiapas, de todo México. En nuestro estado, por mucho tiempo gobernó la idolatría. En México, pero esto ha venido disminuyendo. Y lo voy a decir así como se tiene que decir, como habla un hombre de Dios, pese a la crítica. Cuando venía el Papa, cambió la atmósfera. Yo no sé si se dieron cuenta. Sí. Pero antes que viniera el Papa, había unos vientos impresionantes. Sí. Y se empezó a mover unos espíritus de falsas doctrinas impresionantes. Y yo empecé a orar al Señor, a hacer guerra espiritual. El hombre vino y cuando se fue, a ver qué dejó en Chiapas, díganme. A ver, no hace falta que yo haga una investigación a un antes y un después, antes que viniera el Papa y ahora que se fue. ¿Y qué quedó? Violencia, oscuridad, tristeza, pobreza, desánimo, enfermedad, falsas doctrinas. Pero la iglesia está durmiendo. Sí. Están como Jonás dentro del camarote. Hay una gran tempestad allá afuera, pero Jonás adentro del camarote, disfrutando del crecimiento de la congregación. Hay pastores que se encerraron, hermanos. La iglesia empezó a crecer y se encerraron. Ya no vieron hacia afuera. Y ese es Jonás. Jonás era siervo de Dios, pero Jonás, en lugar de predicarle a Nínive, se encerró en el camarote. Tú eres responsable de lo que está pasando allá afuera. Si eres iglesia, tiene que dolerte lo que está pasando allá afuera. Así es. Y Dios te mandó para que hagamos, escuchen bien, nuestro trabajo es hacer un trabajo hacia afuera como iglesia. No es, es un trabajo, se llama centrífugo, del centro hacia afuera. De la iglesia hacia afuera, no es centrípeta, de afuera hacia adentro, no, es de adentro hacia afuera. La iglesia es solamente el campamento. Diga conmigo, la iglesia es el campamento, el templo es el campamento. En Guatemala se le llamó a la iglesia de Saray muchos años centro de adiestramiento para las naciones. Amén. Quiere decir que usted va a la iglesia, se adiestra como soldado, pero luego sale allá afuera, está su batalla, mi hermano. No es aquí adentro de la iglesia, no es con sus hermanos que va a estar usted peleando, ¿no?
No va a estar peleando con el líder de oración o con el diácono, no. La batalla es afuera. Así es. Ahora, importante que hagamos un mapeo en Chiapas. Importante que se levanten ministerios de intercesión en todas las iglesias. Importante hacer un diagnóstico espiritual de Chiapas. A ver, ¿cómo estamos en violencia? ¿Cuáles son los números? A ver, ¿cómo estamos en analfabetismo en Chiapas? A ver, ¿cómo estamos en drogadicción? Y cuando usted empiece a ver esos números, usted va a tener carga. Porque cuando usted está en la iglesia gozándose, pero no mira los números afuera, como decía un predicador hace años de Argentina, se hablaba tanto de avivamiento, estamos en... Pero el Señor le habló a un profeta y le dijo, dile a la iglesia que deje de ver tanto el avivamiento y empiece a ver lo que está sucediendo afuera de la iglesia, porque muchos se encerraron y empezaron a ver que había muerte, había violaciones, habían secuestros, había drogadicción, etcétera, etcétera. Entonces vivimos una paradoja. Se habla de que Chiapas es el estado con mayor porcentaje de evangélicos a nivel nacional, y todos así muy orgullosos, hasta se ponen erguidos y yo vengo de Chiapas, dice, del estado de avivamiento. A ver, pero ¿cómo está tu situación social? A ver, ¿cómo estamos en el activismo social? Chiapas es el estado con el mayor número de analfabetas. Chiapas es uno de los estados más pobres del país. ¿Y quién lo va a cambiar? ¿La política? No. Lo va a cambiar López Obrador. La esperanza para México. Si alguien le va a morir. Yo no tengo nada en contra de los políticos, al contrario, estamos orando por ellos. Oramos por Andrés Manuel, oramos por José Antonio Mido, oramos por todos. Pero sí quiero decirle a la sociedad y a la iglesia, no va a cambiar la situación por la política. Los marineros que iban en el barco oraban a sus falsos dioses y la situación no se calmó hasta que salió Jonás. ¿Quién es el culpable? Es este hombrecito que está acá, que estaba en el camarote. Arróguenlo entonces al mar. ¿Qué quiero decirte? Los culpables somos nosotros. Hay que hacer un mapeo, hay que ver cómo estamos en violencia. Te dejo de tarea eso, investiga, a ver cómo están los números de Chiapas. Vamos a hacer un diagnóstico. Y cuando encuentres todo eso, vas a empezar a tener carga. Porque eso fue lo que pasó con Nehemías. Cuando le llevaron el informe, la ciudad está derribada, estamos en oprobio, están incendiadas las puertas de Israel. Y vino carga de Nehemías. En ese momento él le golpeó en su corazón, en su alma, y el hombre entró en oración y ayuno y dijo: esto tiene que cambiar. Lo primero que hizo Nehemías fue orar. ¿Por qué no oramos en la iglesia? Porque no tenemos carga. Una iglesia que no ora es una iglesia que no tiene carga. Pero voltea allá afuera, mira a las mujeres que se prostituyen, mira a los jóvenes que están en la droga. Le preguntaron una vez a un predicador de Estados Unidos, con esto ya aterrizo, ¿dónde estaba el Señor cuando sucedió lo de las Torres Gemelas? Dijo un periodista. Imagínense que te pregunten eso. ¿Dónde estaba Jesús cuando esos miles de personas, de trabajadores, murieron en las Torres Gemelas? Y el hombre se quedó así y le pidió ayuda al Espíritu Santo. Dime, Espíritu Santo, ¿qué contesto? Diles que yo estaba con las familias consolándolas. Él dijo: el Señor estaba consolando a las familias. Dale un fuerte aplauso a Jesús. No se puede conquistar sin antes conocer el territorio. Imposible. Imposible. No se puede conquistar una tierra sin antes conocerla. Y hasta en el noviazgo no puedes conquistar una novia si no la conoces. Si no te conoces, Pero sí te digo una cosa: si vas a ir a conquistar un territorio, es momento de hacer un mapeo, una investigación. Te van a tildar de loco. Algunos hermanos van a decir: está loco el hermano investigando. Que se ponga a predicar. No, vas a investigar a ver qué espíritus están gobernando ahí, qué se enseña en ese lugar. El pastor Mariano Ruiz Caché encontró que uno de los demonios que imperaba en Almolonga era el alcoholismo. Y un hombre analfabeta, porque no tenía estudios, Dios le dijo: tienes que vencer y tienes que dominar el espíritu de alcoholismo. Y empezaron a orar e interceder contra el espíritu de alcoholismo. Lo echaron fuera de Almolonga y literalmente los alcohólicos empezaban a entrar en juicio
y decían: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy tomado? ¿Por qué estoy aquí tirado? Y empezaron a congregarse en las iglesias. Las iglesias más grandes del mundo son iglesias que oran, que interceden y que conocen su tierra. ¿Quieres el crecimiento para tu iglesia? Levanta un ministerio de intercesión. Urge que lo hagas. Levanta un ministerio de intercesión que esté guerreando todo el tiempo. Y antes de ir a tomar una colonia, un lugar importante, ve a conocer esa tierra. Y con esto termino. Dios demanda para los intercesores y para hacer la guerra espiritual lo que dice Josué capítulo 3 y verso 5. Josué capítulo 3 y verso 5 está poderoso. Dios demanda esto para la iglesia. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios no va a mandar un ejército que ande en pecado. Dios no va a mandar a un ejército que andan con lascivia, con lujuria, porque el enemigo solamente le va a poner una dama y el hombre va a caer en pecado ahí. No creas que te va a mandar un gigante a golpearte, no, te va a mandar una mujer. Tentación. Si eres amante del dinero, te va a mandar dinero, te va a mandar negocios, te va a mandar trabajo. Porque Él es tentador, Él sabe cómo tentarte, Él te está estudiando. ¿Cuál es tu defecto? Y te está analizando, te está estudiando y ahí te va a enviar la tentación. Entonces, importante, como el Señor le dijo a los discípulos: no vayáis sin antes ser investidos del poder de lo alto. ¿Qué le dijo Josué al ejército? Santificaos, porque el Señor hará maravillas mañana. Antes de salir a guerrear, a hacer el mapeo, santifícate, conságrate, porque también en el mapeo va a haber ataques. Hubieron hermanos que se metieron a investigar de la guerra espiritual, se metieron a leer a Rebecca Brown. No sé si han leído a Rebecca Brown, Preparados para la Batalla, un libro muy bueno. Se metieron a estudiar a Rebecca Brown y después muchos de los jóvenes resultaron endemoniados. ¿Por qué? Porque no estaban santificados. Para hacer la guerra espiritual hay que estar en santidad, mi hermano. Hay que estar en santidad. Santificaos, dice el Señor, porque mañana haré maravillas. Mañana, y ya comenzó el Señor en Chiapas. Y hay dos cosas, y con esto ya aterrizo. Hay dos cosas en las que no hay competencia en Chiapas. Hay competencia de eventos, hay competencia de calidad, iglesias muy excelentes. Pero a un hombre de Dios el Señor le dijo: hay dos cosas en las que no hay competencia en Chiapas, y es necesario que mis guerreros se metan ahí. La primera es en oración, y la segunda es en santidad. No están compitiendo en eso. Seamos más santos, oremos más, metámonos a buscar de Dios. Eso no hay competencia. Pero el hombre, la mujer que se meta en santidad, en oración, va a impactar esta nación. Aleluya. Pónganse de pie y denle fuerte aplauso a Jesús. Fuerte aplauso a Cristo. Una iglesia santa es una iglesia poderosa. Una iglesia santa es una iglesia que va a conquistar naciones. Lo más grande viene para Chiapas. Viene Dios levanta un ejército de gente íntegra, de gente santa, de gente preparada, de gente de oración. Aleluya. Fuerte el aplauso a Cristo. Ocupe sus lugares. Muchas gracias.